Y seguimos adelante con otro colaborador más, Daniel Tubau, que viene los miércoles con su cita semanal con las musas y hoy nos va a hablar de matemáticas. Pero Chus, como últimamente me ocurre cada vez que viene Daniel Tubau, se apropia del micrófono y se encarga ella. Una semana más y esta sintonía nos da la pista de quién tenemos por aquí. Daniel Tubau y su sección Una cita con las musas. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Chus. ¿Cómo estás? La última vez que nos visitaste nos hablabas de cómo los poetas griegos invocaban a las musas para que les inspiraran. Esas 9 musas que ya nos presentaste en otro programa, por cierto, que estaban ahí trabajando duro para que los poetas se luzcan. Exactamente, para que se lucieran los poetas, porque el resto de las artes consideraban los griegos que no eran por inspiración, sino que eran una técnica, ¿no? La escultura, etcétera, y que para hacer una Venus de Milo o el Partenón de Atenas lo que había que hacer era seguir una serie de reglas. Sin embargo, en la poesía estaba la inspiración y ahí venía de las musas y no había manera de controlarlo. Y a partir de ahí se fue desarrollando entonces la idea de que la creatividad solo podía venir por la inspiración. Exactamente, ¿no? Y el asunto, de hecho, bueno, pues en Grecia y en Roma la inspiración de las musas seguía hablándose, pero luego cuando llegó el cristianismo, se adoptó en Roma el cristianismo como religión oficial, la cosa se agravó, digamos, para la creatividad, porque mientras que los griegos pensaban que el universo había surgido del caos, que había un caos original, siempre lo había habido, y que entonces Gaía lo había ordenado, sin embargo en el cristianismo lo que se pensaba era que Dios había creado el universo de la nada, había creado el mundo de la nada, y por tanto el único creador, el único que creaba de verdad era Dios, y todos los demás lo que hacían era descubrir, hacer cosas, pero no crear, ¿no? Y entonces digamos que la creatividad fue apartada de los seres humanos, fue reservada a Dios solamente, y durante toda la Edad Media, por ejemplo, los poetas incluso perdieron el nombre de creadores que se habían ganado, ¿no? O por lo menos de recibir esa inspiración de... Entonces, en la Edad Media no gustaba mucho la creatividad, por lo menos la de las personas. De hecho, te podías acabar hasta metiendo en un lío, ¿no? De considerado hereje. Efectivamente, ¿no? Porque rivalizabas con Dios mismo, ¿no? Y lo que se hacía más era repetir los temas clásicos, los temas de la literatura grecolatina que había sobrevivido y después de la Biblia, de los padres de la Iglesia, de San Agustín, etcétera, y había que hacer, pues, variaciones sobre esos temas. Y cuando se innovaba, se les llamaba precisamente peligrosos innovadores, que estaban intentando, digamos, poner en entredicho lo que ya estaba revelado por Dios y no había que discutir, ¿no? Fíjate que eso yo creo que pasa a veces todavía, de eso que nos da miedo lo desconocido, pues igual aquí... Sí, siempre además ha habido, y eso incluso existía en Grecia, hay un miedo a las nuevas artes, a los nuevos medios. Cuando, por ejemplo, también surgió la televisión, también se empezó a decir que la televisión era una caja tonta, después salió Internet y también se empezó a decir que solo había basura en Internet. Es el miedo a las nuevas narrativas, el miedo a las nuevas creaciones, etcétera, siempre ha existido, ¿no? Entonces, o sea, viene de lejos eso. Viene de lejos la cosa, sí, todavía tenemos un poco esa herencia, ¿no? Pero, bueno, lo que te iba diciendo es que en la Edad Media lo que después ya sucedió, que en un momento dado los poetas empezaron a decir, oye, que también nosotros somos creadores, que también tenemos derecho a crear, y más o menos hacia el Renacimiento, un poeta polaco, que además era sacerdote, dijo que los poetas creaban igual que creaba Dios, ¿no? Y entonces ahí de pronto empezó a volver a hablarse de la creatividad. Los escultores, incluso los orfebres, como Bellini, etcétera, también dijeron que somos creadores, y cuando empezó a surgir la ciencia moderna, hacia 1660, con la creación de la Royal Society, pues entonces los propios científicos dijeron, pues también somos nosotros creadores y creativos, ¿no? Entonces, en este momento tenemos como a 3/4 partes de la sociedad considerándose que era creador, ¿no? A los poetas, a los escultores, a los pintores, científicos, todo el mundo creador. De pronto crear estaba muy bien, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó? Pues pasó que empezaron a crear mucho, ya empezó a estar bien visto, pero sin embargo el tema de la inspiración todavía quedó con la idea de que tenía que venir de fuera, ¿no? Que no se podía manejar, controlar, estudiar, etcétera, sino que tenía que venir, a lo mejor era ya por las musas, porque ya no creían en las diosas griegas, pero venía por Dios, venía por la genética, venía por tu signo astrológico, venía por cualquier otro, por el destino o por el azar, pero no se podía estudiar la creatividad, ¿no? ¿Y cuándo cambió la cosa? ¿Cuándo empezó a cambiar? Pues empezó poco a poco, ¿no? Cuando algunas personas empezaron a pensar que no era tan inexplicable el proceso creativo y que se podría quizá estudiar, ¿no? Y hay un pionero ahí, que es un matemático de finales del siglo XIX, principios del XX, que se llama Henri Poincaré, ¿no? Escrito Poincaré. Y este hombre es un pionero porque precisamente se dio primero cuenta de que somos muy creativos en los momentos en los que nos vamos a dormir, estamos a punto de dormirnos, y en los momentos en que justo nos estamos a punto de despertarnos, ¿no?
Pero que es verdad eso, ¿eh? Que a mí por lo menos me pasa, o al menos cuando me voy a ir a dormir, que parece que ahí es cuando te sientes más inspirado. Sí, efectivamente, ¿no? Pero parece, que luego para acordarse de lo que se te ocurre... Exactamente, se te ocurren unas ideas maravillosas, te duermes y cuando te despiertas dices, santa, ¿qué había yo pensado que se me ha olvidado? Y cuando te despiertas pasa lo mismo, tienes ahí como las ideas, pero con el ruido del mundo y todo lo demás... Y la rabia que da eso, ¿eh? Claro, dices, era genial y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces Poincaré tenía esta idea de que somos creativos en esa parte y entonces inventó un método para capturar esos momentos de creatividad, para capturar esas ideas que se escapan, ¿no? Y entonces es un método muy curioso, ¿eh? Vamos a ver. El asunto consistía más o menos en que él buscaba un sillón cómodo, de esto donde apoyan los brazos, ¿no? Y entonces colocaba alrededor del sillón un montón de objetos de metal, ¿no? Por ejemplo, bandejas, platos, copas, todo tipo de cosas alrededor del sillón de metal. Y se sentaba en el sillón esperando a tener sueño. En el momento que tenía sueño se sentaba en el sillón, se ponía con los brazos y en cada una de las manos sujetaba una gran bola de acero, ¿no? Y yo me estoy imaginando a ver lo que pasaba, ¿eh? A ver. Cuenta. Se queda con las dos bolas en el sillón y se va durmiendo. Entonces, cuando se va durmiendo, las manos ceden, las bolas ruedan de sus manos, caen a las bandejas, pataclac, se despierta con el susto y rápidamente tenía una libreta al lado y apuntaba las notas de lo que se le había ocurrido, ¿no? Oye, que es una ocurrencia muy tonta, pero yo creo que efectiva, por lo menos. Un método, eso sí, un poco ruidoso. Sí, es ruidoso, ¿no? Pero funciona, realmente funciona. También, por ejemplo, lo usaba Dalí. Dalí se puede ver en YouTube. Si buscas, Dalí cuenta el método como si fuese suyo. En realidad se lo robó a Poincaré, ¿no? Pero bueno, es ruidoso, pero funciona. Y también puede ser menos ruidoso si simplemente te cuidas de ponerte una libretita al lado de en la mesilla de noche. Sí, porque si no los vecinos no vean, claro, ¿no? Como tuviéramos que hacer eso cada noche, los vecinos... Ya está creando el vecino, ¿no? Exactamente. A las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, si te dejas la libretita al lado y te dejas un bolígrafo y te entrenas un poco a despertarte del sueño, que se puede también a despertarte del sueño cuando ves que tienes una buena idea y lo apuntas ahí a oscura de cualquier manera y... Porque ahí no vale que pongamos el despertador, imagino, ¿no? Porque si no ahí la inspiración se nos va. Exactamente, porque no sabes en qué momento... Hay fases en el sueño, además, hay fases que son más creativas, la fase REM, etcétera, hay como fases de ordenación, fases de creación, y no vale el despertador porque no sabes en qué momento realmente se va a coincidir con una fase de ideas, ¿no? Pero bueno, apuntas ahí en la libreta, realmente el asunto funciona, lo que pasa que, bueno, ahora con los móviles, antes era a oscuras, escribías y por la mañana lo leías, veías una letra ahí que no había manera de descifrar. ¿Tú lo has hecho, Daniel? Sí, mucho, lo he practicado mucho y realmente está muy bien, lo que pasa es que, claro, al final ya duermes poco, ¿no? Porque estás todo el rato teniendo ideas y a medida que lo vas haciendo cada vez tienes más ideas por la noche y cada vez te despiertas, cada hora te vuelves a despertar, ¿no? Pero el caso es que con los móviles, por ejemplo, como tienen la pantalla ya iluminada, pues bueno, pues puedes escribir y ver un poquito lo que pones, ¿no? Pero te puede suceder una cosa que cuenta Alfred Hitchcock, ¿no? Que dice que había un guionista que siempre tenía sueños fabulosos, se le ocurrían estupendas películas durante el sueño, pero nunca las recordaba. Y entonces dijo, voy a ponerme una libreta ahí y así la próxima vez lo apunto, ¿no? Y lo hizo así, y una noche tenía un sueño maravilloso, una película extraordinaria, cogió la libreta medio dormido, apuntó ahí lo que estaba soñando. ¿Y qué era? ¿Cuál era la idea? Nada, pues mira, se durmió tranquilamente y por la mañana se despertó, dijo, ay, he soñado una película maravillosa. Dijo, que lo tengo apuntado en la libreta. Corrió a buscar la libreta, leyó el argumento de la película que había soñado y ponía, chico conoce chica. Directo a los Oscars, ¿no? Directo a los Oscars, ¿no? Eso. Claro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué más quieres, Daniel? El sueño tira y la intención era buena, pero bueno. Poincaré, de hecho, no se limitó solo a apuntar sus ensoñaciones, ¿no? No, precisamente él empezó, por eso se considera un pionero del proceso creativo, porque se dio cuenta de algunas otras cosas. Por ejemplo, se dio cuenta de que muchas veces que tenía que resolver un problema matemático complejo y que trabajaba mucho tiempo y que no conseguía avanzar, de pronto decía, mira, lo dejo, se acabó, no puedo más, no lo voy a solucionar. Se olvidaba del problema y al cabo de un tiempo, de pronto, por ejemplo, él cuenta en un caso subiendo el tranvía, ponía el pie en el tranvía y de pronto dice, ¡pa! Y se me vino la solución a una cosa que son las funciones fucsianas y metafucsianas y tal, ¿no? Y le venía en el momento en el que menos estaba pensando en el problema, ¿no? Entonces, justo ahí las musas colándose en el tranvía. Exactamente, sí, ahí también en los tranvías visitaban las musas a Poincaré. También le visitaron, al parecer, con otro grave problema que tenía cuando lo reclutaron en el ejército y también ahí se le ocurrió una idea, tuvo que hacer todo el servicio militar hasta que terminó, no pudo ponerse a resolverlo y lo encontró después, efectivamente, ¿no? Entonces él pues, se dio cuenta de eso, ¿no? Que tenía esos golpes de inspiración cuando había dejado de lado el problema, ¿no? ¿Y que eso hay una teoría en eso o no? Sí, entonces él estableció una teoría ahí, él pensó, una teoría que además le ganó un poco la crítica de sus contemporáneos,
que le consideraban casi el mayor matemático del siglo XIX, pero dijeron, pero está un poco loco. Dice, es un gran matemático, pero tiene unas ideas un poco raras. Y esa idea, pues lo que él propuso, que era una hipótesis que había que confirmar, era que nuestro cerebro trabaja inconscientemente, subconscientemente, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Nos demos cuenta, exactamente. Y nos ofrece después las soluciones, ¿no? Eso es lo que... O sea, que es la mente, ¿no? Tiene la capacidad de trabajar sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, trabaja para nosotros, le tenemos que encargar una tarea y lo hace en segundo plano, y cuando ya tiene una posible solución, pues nos la da. Poincaré dijo esto, tuvo muchas críticas, pero con el tiempo se demostró que Poincaré tenía razón y que es así, ¿no? Seguro que la tenía, porque esto de la mente humana siempre es increíble, súper interesante, y además yo creo que siempre quedan misterios, ¿no? Por resolver con la mente humana. Efectivamente, todavía quedan muchos, se están resolviendo muchos ahora mismo, precisamente, en esta época que tenemos la suerte de vivir, pero en la creatividad sí que se han resuelto bastantes misterios de esto que decía Poincaré de su teoría de que el cerebro es creativo y de la fase de la creatividad que ya veremos en próximas semanas. Pero eso ya, como se está terminando nuestro tiempo, Daniel, lo veremos en nuestra próxima cita semanal. Efectivamente. Ahí intentaremos ver si ya por fin entran las musas en el laboratorio de los científicos. Porque nos está costando, nos está costando Daniel? llegar a ellas. Es que se resisten. Estamos aquí y no en quieren, una radionovela. Claro, exactamente. Vamos cada por capítulo semana, a capítulo. Sí, pero ya nos lo prometes, Yo creo que ¿no? vamos a llegar, en el próximo programa llegaremos a las musas entrando, abriendo la puerta del laboratorio, entrando allí para ser investigadas. Y lo mismo ese día nos dejas en la puerta, ¿no? No, yo creo que llegaremos. Daremos unos pasitos más. Sí.